Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los motociclistas, cuáles son las compañías más económicas para asegurar este tipo de vehículos. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del expresidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como hacemos siempre, a todas tus consultas. Aquí con nosotros Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Diego Martínez Bursaco para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos rápido a la información que tenemos para hoy, y el dólar sigue marcando máximos día tras día y el banco, bueno, hoy superó los 15 pesos y ayer el Banco Central subió por primera vez desde la apertura del cepo cambiario las tasas de interés. Si bien Santi lo hizo en forma muy tímida, ¿no? Casi diría a regañadientes, ¿no? Sí, Ale, recién hablábamos fuera de cámara que parece la Reserva Federal, ¿no? 0,25 sube, como si tuviera un problema muy menor, gradual, que ver de largo plazo, ¿no? Y acá las cosas son muy distintas, ¿no? Una inflación que claramente ya está superando los 2 dígitos y un tipo de cambio que después de la apertura del cepo, que parecía tranquilo, también comenzó a encender luces amarillas de alerta, porque a la inflación que ya teníamos de finales del año pasado y los primeros meses de este año, con el ajuste tarifario, los ajustes en alimentos y bueno, la devaluación después del cepo, se están sumando nuevas tendencias inflacionarias, están arreglando las paritarias también en torno al 30%, y lo que no se sabe es cuánto de esta devaluación efectivamente se va a trasladar a unos precios que ya están muy encarecidos, como te decía Ale, por el cierre del año pasado. Así que, bueno, está por verse qué otras medidas va a tomar el Banco Central. Esto es simplemente una señal, es decir, bueno, estamos atentos a lo que está pasando, estamos dispuestos a subir las tasas de interés en caso de que el dólar suba, pero claramente por ahora lucen muy insuficientes en lo que es el estado de ánimo de los mercados. Hay que decir, Santi, que la apertura del cepo cambiario puso, ¿no?, al Banco Central en una disyuntiva difícil, ¿no? O dejar que el dólar suba, alimentando, como decís, la inflación y complicando las negociaciones salariales que se vienen en los próximos días, o subir las tasas de interés, ¿no?, aumentando el costo del financiamiento para las familias, para las empresas. Sí, Ale, claramente la apuesta al gradualismo tiene un componente central que es el endeudamiento, porque en los últimos días las únicas buenas noticias vinieron de lo que es la negociación con los fondos buitres. Hay otros fondos que parecen estar aceptando la oferta del gobierno, se normalizó la agenda, digamos, del mediador con el gobierno, con un pago atrasado que había. Es decir, esas negociaciones parecen estar más encaminadas y se abriría entonces la puerta a que la Argentina tome deuda externa y con eso, bueno, consiga el financiamiento para hacer los ajustes de manera más gradual. Y serían dólares además que ingresarían, ¿no?, a nuestro mercado y que contendrían, ¿no?, justamente este aumento que se ha visto, ¿no?, en estas últimas semanas. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a brindar información para los motociclistas. Como les adelanté en la apertura, cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu motocicleta. Sí, en materia de responsabilidad civil, pero también de robo, y cuáles son las opciones y el costo. Como siempre, un ejemplo les traemos, en este caso, una Suzuki GN 125 0 kilómetro, valuada en 23.000 pesos. Vamos a ver en principio qué nos ofrece el mercado para lo que es responsabilidad civil, ¿sí? El daño que le podemos ocasionar a terceros, y vaya, ¿sí?, hablamos de motos cuando hablamos de accidentes, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Un tema a tener en cuenta. Un seguro necesario para esta ocasión, para todas. ¿Cuáles son? Arrancamos con 88 pesos, ¿sí? Para Mercantil Andina, la nueva 91, Integrity 92, ATM 96, arriba de 100 Mapfre, ¿sí? Un poco más arriba, en responsabilidad civil, Orbi 160, 172 de la Caja, Rivadavia 205 y 215 Federación Patronal. Si le agregamos la cobertura que contempla robo, ¿sí?, el robo de este vehículo,
ya tenemos otras opciones que son menores, porque menos compañías contemplan esta situación, ¿sí? Y acá Triunfo es la única que solo asegura responsabilidad civil y robo y lo ofrece por 377 pesos. Después, las que les mencionamos antes, que también incluyen robo, Orbis, ATM y la nueva, desde ya, sí, con pólizas más caras en 390, 394 y 407 para la nueva, pero con esta posibilidad que no se encuentra en todas las compañías y que tiene que consultar a la hora de contratar su seguro para su moto. Bueno, realmente una cobertura accesible, en particular lo que es responsabilidad civil, que realmente, bueno, te cubre contra la posibilidad de producir daños en bienes o también generar lesiones en caso de accidente. Una cobertura realmente importante que tenés que contratar si salís a circular con tu motocicleta. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y tras varias semanas con muy poco lustro, con muy poco brillo en los mercados de capitales, en el mercado local en particular, justamente hemos tenido una excelente semana, por lo menos un excelente inicio de la semana con el Merval alcanzando su nivel máximo en este 2016. ¿Es así, Diego? Sí, Ale, bueno, venía escuchando lo que hablaban con Santiago, y si yo te digo que el Merval realmente estuvo de fiesta en estos últimos días, quizás ustedes me digan, pero están sintonizando otro canal, ¿no? Porque la economía argentina presenta muchos desafíos, la inflación, el dólar, el estancamiento económico, paritarias, pero como siempre decimos, los mercados financieros bursátiles se adelantan a los buenos acontecimientos. Entonces quizás hoy en día en la bolsa esté primando más el hecho que hablaba Santiago de un posible acuerdo con los holdouts, un posible regularización de pagos con otros acreedores y quizás la posibilidad de que Argentina vuelva a salir a los mercados de financiamiento de manera tal de conseguir dólares frescos que tanto hacen falta en nuestro país, ¿no? Entonces un poco se adelanta esa la coyuntura y los inversores van tomando posiciones, ¿sí? Así que veremos si esto le da continuidad o efectivamente quizás la coyuntura local de corto plazo lleva al inversor a tomar ganancias quizás de esta última buena semana del Merval. Y otro elemento que ha pesado también seguramente, que lo dejamos para el próximo bloque, es el aumento, ¿no?, que tuvo hoy el precio del petróleo, Diego, ¿no? Sí, efectivamente lo que vimos después de un año o un comienzo de año muy tumultuoso en todos los mercados bursátiles, de la mano de un petróleo que cada vez se hacía más dependiente de la evolución de los mercados bursátiles, tuvimos cierto respiro y eso ayudó a las acciones. Lo vemos en el próximo bloque. Lo ampliamos. Cerramos así el bloque. Quédate con nosotros en instantes, estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder, como hacemos siempre, todas tus consultas. Tenemos preguntas sobre la situación de las entidades bancarias, por ejemplo, la de Rodrigo sobre el estado del Banco Provincia. Para Rodrigo, entonces, vemos los números del agente financiero de la provincia de Buenos Aires. Tiene un patrimonio de 9.076 millones de pesos, depósitos por 114.187 millones y resultados positivos. El último ejercicio del Banco Central informa 1.185 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Provincia. Muy bien, perfecto. Bueno, cambiamos de tema y la semana pasada se cumplieron 2 meses desde el inicio de la presidencia de Mauricio Macri, 2 meses que incluyeron numerosas medidas en el ámbito económico. Maite Peñonioli dialogó con el público para hacer un balance de estas primeras semanas de gestión. Café Financiero le consultó a los ciudadanos su opinión sobre las medidas económicas tomadas en estos 2 meses de gestión. ¿Cuál es tu opinión sobre estos primeros 2 meses de gestión de Macri en materia económica? Bueno, básicamente todavía es muy temprano para dar opiniones muy ciertas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo porque es un proceso bastante largo. Me parece que Macri, como todos los políticos, mienten. Quieren llegar al poder y después que una vez que llegan al poder, la verdad que del trabajador se acuerdan poco. ¿No cree que quizás eran medidas necesarias para poder reactivar de nuevo la economía o se tendría que haber hecho de otra forma? Se tendría que haber hecho de otra forma, en forma más gradual.
Yo creo que lo que consideran necesario es volver a retornar a un sistema ultracapitalista. Van a tener que trabajar mucho, muy fino, como él prometió en la campaña, de un equipo económico que tiene para trabajar muy fino en lo que es la economía argentina. Ojalá tenga éxito. Bueno, es fundamental, ¿no? Conocer lo que piensa la gente sobre el rumbo económico que se viene adoptando, ¿no? Es importante para el éxito a la hora de enfrentar, ¿no?, los importantes desafíos que hay por delante para esta gestión, que la sociedad entienda, ¿no?, la necesidad del esfuerzo que se le está exigiendo y también comparta en líneas generales, ¿no?, el camino elegido. Sí, al igual me parece que mientras siga la inflación y el dólar siga también subiendo, la luna de miel va a ser un poco más corta de los previstos, ¿no? Y algunas medidas son realmente inexplicables, como la baja de retenciones tan abruptas para las mineras, ¿no? Si uno suma la baja de retenciones y la devaluación, vemos un aumento de rentabilidad de casi 100% para algunas empresas. Definitivamente sí, hay algunas medidas ya que generan dudas, pero bueno, en última instancia la sociedad también habrá que ver cómo va recibiendo, ¿no?, este conjunto, esta combinación de medidas y si va entendiendo, ¿no?, la dirección en la que se está yendo, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora sobre el precio del petróleo, ¿no? Decíamos en el bloque anterior justamente que hoy hubo una recuperación importante que impactó, ¿no?, en el desempeño del Merval en el día de hoy. Bueno, Diego, ¿a qué se debió, ¿no?, justamente esta recuperación? Bueno, Ale, evidentemente los inversores estaban esperando que el cártel de principales productores de petróleo a nivel global actuara. A principio de esta semana hubo un acuerdo tácito entre Rusia, Arabia Saudita, Qatar, de que no iban a subir el nivel de producción de crudo actual de manera tal de limitar la oferta y con eso tratar de hacer generar una recuperación de los precios del commodity. Y hoy se conoció que Irán, que sabemos que se le han levantado las sanciones económicas recientemente y que comienza a ser un productor de petróleo importante, respaldó ese acuerdo tácito. Entonces estamos ante una posibilidad de que por lo menos sabemos que la oferta del petróleo no va a subir de acá a un tiempo. Hay que ver cómo reacciona la demanda y ver cómo interactúan ambos para saber dónde se va a situar el precio del commodity en los próximos meses, ¿no? Bueno, el precio más volátil definitivamente de los últimos meses y el que el mundo está mirando, ¿no?, con más atención. Sí, recordemos que no solo el mundo, sino también la Argentina, ¿no? Recordemos ese diamante en bruto que tiene la Argentina ahí en la provincia de Neuquén, llamado Vaca Muerta, ¿no? Que hace 2 o 3 años parecía ser la joya de la abuela y que ahora nadie está recordando porque, claro, al precio actual del petróleo es inviable prácticamente que lleguen inversiones. Completamente, muy lejos, ¿no?, de explotar justamente esa región creo que se necesitan precios de $70 para empezar, ¿no? Sí, para empezar a hablar y que Argentina baje la inflación sobre todo, ¿no? Porque los costos son medidos internos en pesos y si no hay baja de inflación el margen se deteriora. Definitivamente. Bueno, muy bien, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Y en este caso para Lío, que nos consultó sobre la situación de Mercantil Andina. Esta empresa presenta estos indicadores. Arrancamos con un activo de 3.566 millones de pesos, pasivo 2.914 millones, patrimonio 652 millones de pesos, resultado positivo 120 millones, primas 1.819 millones de pesos, se informa 2.283 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sí, acá, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del expresidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. Bueno, ya estamos con la presencia de Gustavo Marangoni, hasta hace muy pocas semanas, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, muy bien, hablábamos en el primer bloque que el dólar viene subiendo, justamente hoy superó los 15 pesos, cerrando en torno a los 15 pesos con 10. El Banco Central ayer por primera vez desde la apertura del cepo cambiario
cambiario subió las tasas de interés, posiblemente reaccionando justamente ante esta suba del dólar. ¿Cómo ves que se viene manejando el mercado cambiario? ¿Estás de acuerdo con la manera de manejarlo del Banco Central de estas semanas? Sí, te diría que en líneas generales sí. A mí me parece que el gobierno tomó una decisión audaz, pero le fue bien cuando eligió salir del cepo de una manera inmediata. Digo que le fue bien porque no hubo estrés, no hubo ningún amague de corrida. Eso me parece que de por sí es un hecho importante y saludable, y creo que a partir de allí va manejando el tema de la relación peso-dólar en un rango que está más o menos razonable dentro de lo posible. Obviamente uno sabe que en cuanto a tipo de cambio y viendo la secuencia histórica probablemente haya todavía mucho camino que transitar, pero lo importante es hacerlo en un ámbito de tranquilidad y obviamente mirando otras variables, porque a lo mejor cuando uno ya después ve impacto en precios, claro, que también es algo que hay que analizar cuando se ven otras medidas, como por ejemplo la eliminación de las retenciones, son medidas que tanto como el cepo pueden estar bien orientadas y bien decididas, pero también hay que ver los impactos que tengan. Cuando vos llevas el tipo de cambio oficial a 14.15, se da una paradoja, porque casi si vos lo tomabas con el blue que había en noviembre, lo bajaste. Sin embargo, a los efectos de precios y combinado con la eliminación de las retenciones, tiene una presión inflacionaria que tenés que tratar de amortiguar con otras medidas que, de no darse, te generan el mantenimiento en el tiempo de una inflación de 4/5 puntos mensuales que te puede volver a llevar al punto de partida que te llevó a modificar la relación cambiaria. No, yo digo, no teniendo en cuenta las negociaciones salariales, ¿no?, que ya se han iniciado en el caso Sí. de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que se vienen por delante con el resto de los sectores de la economía, ¿vos te sentirías cómodo dejando que el dólar continúe subiendo en los próximos días? Me parece que esto es lo que tenés que ir viendo porque, a ver, si vos estás en un rango de los, permitime casi la imprecisión, de los 14 y pico y 15 y pico, te diría que es manejable y ya no le agrega más estrés o más tensión. Ahora, si llegaras a 16 probablemente y no hubiese cerrado las paritarias, te va a hacer ruido en la paritaria. Entonces me parece que estas son cosas para ir llevándolas, y también me parece para que el Banco Central las vaya resolviendo con cierta discreción, porque cuando vos anunciás o anticipás una movida, puede suceder que los otros actores se anticipen a tu accionar y entonces termines perdiendo efectividad. ¿Hubiera sido más agresivo con la suba de tasas? ¿No? Ayer fue muy tímida la suba de tasas, hacíamos en el primer bloque, 1/4 de punto para los primeros tramos, en el resto casi se dejaron sin moverse, y en los tramos más largos directamente hasta se continuó con la baja de las tasas de interés. Pasa que ahí yo siempre pienso en la imagen de un director de orquesta. Sí. ¿No? Imagínate, antes de que empiece el concierto, está el director de orquesta y cada uno de los músicos, el cello, el contrabajo, el piano, están practicando sus instrumentos. Claro, y vos ahí no tenés una sinfonía, ahí tenés ruido. Ahora, el director de orquesta, es decir, el presidente y el equipo económico y el Ministerio de Hacienda, etcétera, tienen que lograr que todo eso sea una sinfonía. Entiendo que vos tenés que manejar la cuestión financiera y cambiaria, ahora también tenés que mirar la parte productiva. Si la tasa de interés se te va muy arriba, digamos, el nivel de actividad se plancha, si se plancha el nivel de actividad reparte. Entonces digo, esto es una permanente, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, es una permanente sábana corta donde vos manejás escasez, no manejás cuestiones que te sobran, y en cuanto movés una cosa, la otra se te desacomoda. Bueno, decía yo en el primer bloque, esa fue una elección cuando se salió del cepo en la manera en la que se hizo. Bueno, ¿por qué? Porque yo creo también que ahí lo que se estaba percibiendo era que había que dar una serie de señales, tanto al mercado interno como al mercado externo, de que cierta espíritu poco amigable respecto a las inversiones y en cuanto al funcionamiento de la economía se iba a dar. Esa señal se dio, ahora tenés que acomodar otras. Todo lo que tuvimos, digamos, del otro lado del mostrador, sabés que, como los que vamos a ver fútbol, desde la platea, de la Popu, es facilísimo meter el cambio a tiempo preciso, ver cómo se patea un tiro libre. Ahora, cuando estás ahí, por algo juega el que juega y vos estás alentando, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es que se trata de ir corrigiendo determinadas disfunciones que registró la economía en los últimos años. También es cierto que en los últimos años hay partes buenas de la herencia, pero tenés desafíos, tenés que ir bajando la inflación. Es decir, tenés que resolver cosas que aparentemente son contradictorias. Tengo que bajar el nivel de actividad sin que me baje, el nivel de inflación, perdón, sin que me baje el salario, sin que se me pinche la actividad. Bueno,
No, sí. No es fácil, no es fácil. Siguiendo con tu metáfora futbolera, las nuevas autoridades del Banco Provincia dijeron que iban a enfocar la entidad al crédito hipotecario. ¿Se puede, Gustavo, dar créditos hipotecarios con estos niveles de inflación y de incertidumbre? ¿Qué es lo que hay que hacer en Argentina para que vuelva el crédito hipotecario? Yo creo que es un momento, por lo menos estos meses, es difícil para plantear. Inclusive yo creo que había habido el año pasado alguna iniciativa con hipotecarios con el mismo esquema que quieren hacer ahora, y creo que dieron 7 u 8 en otra entidad. ¿Qué quiero señalar con esto? Hay un paso importante para normalizar el crédito hipotecario que se dio cuando vos salís del cepo. Te estás refiriendo al sistema de indexación, exactamente, ¿no? Que se está diseñando el Banco Central. Exactamente. Entonces yo digo, a ver, si vos estás en un momento donde hay incertidumbre respecto de la inflación, donde hay gente que tiene incertidumbre respecto de su propio trabajo y donde además tenés una relación cuota-ingreso que probablemente sea la menos favorable de los últimos tiempos, habría que ver la posibilidad de que un objetivo tan loable como es el de incentivar el crédito hipotecario se pueda dar. Sí anoto una a favor, que cuando vos ya no tenés tipo de cambio múltiple, es decir, cuando no tenés blue y oficial, estás más cerca. ¿Por qué? Porque nosotros hasta el año pasado, si venía alguien y decía quiero un crédito de $100.000 para comprar una casa, lo evaluabas, suponte, le dabas el equivalente en pesos a $100.000 oficiales, que cuando él tenía que ir a conseguir los dólares lo tenía que pagar el 30 o el 40% más, así que tenía un 30-40% menos para comprar su casa. No tiene ese problema hoy, eso está bien, pero sí sigue teniendo el tema de tasas de interés y de relación cuota-ingreso y de incertidumbre en materia de inflación, que me parece que desincentivan el objetivo. Bueno, justo, Santi, adelantemos que el viernes vamos a brindar información de créditos hipotecarios, ¿no? También, sí, como adelanto. Pero te quería preguntar por la oferta de los fondos buitres, ¿no? ¿Qué te pareció? Si quizás ustedes con Daniel Scioli hubieran hecho lo mismo, si te pareció demasiado generosa. Creo que hay que resolver el tema. Obviamente que uno no lo resuelve de cualquier manera, pero creo que hay que resolver el tema. Me parece bien que se tome la iniciativa, me parece bien que, y me parece una buena señal que tanto el secretario de Estado como el propio negociador Pollack y también en otro caso de los bonistas italianos hayan marcado que en la Argentina hay una disposición a arreglar el problema. Insisto, esto después se discutirá en el Congreso de la Nación, esto es imperativo hacerlo, es algo que marca la ley, lo cual nos garantiza de muchas cosas. Pero lo que es importante es dar la señal, porque este es un problema muy pequeño para todo lo que está entorpeciendo. Sea la discusión por 10.000, 7.000 o 6.000. O 20.000, ¿no? Bueno, ahí hay que ver, porque esa sería la hipótesis más drástica, digamos, que particularmente yo no creo que se dé, pero supongamos. Lo cual no estoy diciendo, por favor, que da lo mismo pagar 20.000, 10.000 o 5.000. Paguemos lo menos posible, desde luego. Pero también el otro existe, y también existen fallos en contra. Entonces, yo lo que digo es que en este aspecto hay que procurar, sin rifar lo hecho, lograr cerrar este 7% y dar vuelta definitivamente la página de esta cuestión, porque la Argentina tiene muchísimas oportunidades que aprovechar si normaliza su vínculo con el sistema financiero internacional. Bueno, para ir cerrando, esta última semana dejó una decisión que despertó controversias por parte del gobierno, ¿no? El anuncio de la eliminación de las retenciones a la minería. ¿Cuál es tu posición, ¿no?, sobre este anuncio? Mira, yo creo que uno por un lado puede encontrar la cuestión de fondo. Yo diría en cuanto a la oportunidad y a lo mejor, si me permitís, un análisis más político. Frente a una circunstancia de 4 meses de acumulación de inflación de 15 puntos, que en materia de alimentos están 20 y pico, yo creo que todavía estamos flacos del lado de medidas para contener la inflación y para apuntalar los ingresos de los hogares más vulnerables o de los sectores trabajadores. Entonces, conocer de imprevisto una situación como esta poco oportuno, ¿no? A mí me da la idea de una suerte de error político en el tiempo, a lo mejor no en el fondo de la medida, pero sí en el tiempo. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, con la cuestión de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. Abrió una caja de Pandora que es la discusión de la renta federal en un año donde tenés que resolver el 7% de déficit que tiene el sector, donde tenés holdout, donde tenés inflación. Entonces yo digo, mirá, ya bastante problema tenemos como para ir abriendo la discusión de tantos otros. ¿Y en el fondo a las mineras les falta rentabilidad? Mirá, eso es lo que hay que ver, primero. Y segundo, en todo caso también, yo creo que cuando vos anunciás una medida que beneficia a un sector, también tiene que estar claro cuál es la contrapartida. Ejemplo, vos lo hacés con el sector agropecuario, lo hacés con el sector de exportaciones industriales. Bueno, a ver cuáles son los compromisos que
le van a dar a la sociedad la idea de En que hay materia de inequidad. inversiones y demás. Muy bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Muchísimas Vamos gracias a entonces ustedes. con el análisis de Gustavo Marangoni sobre las medidas que se vienen tomando en estos últimos días, los importantes desafíos que este gobierno tiene por delante y que va afrontando, con dificultades, con tropiezos, también con aciertos. Nos vamos, nos encontramos el próximo viernes aquí en Metro.